Presione play y en voz alta y clara diga su nombre, su rol y explique los hechos. Mi nombre es Mayra Gamboa. Participé en el experimento como prisionera. Mi número era el 18. Mi nombre es Camila Correa. Participé en el experimento como guardia. Recuerdo estar en un recinto totalmente cerrado. Simulaba una penitenciaría compuesta por una sala común, celdas, esas benditas celdas, lo único que nos separaba de ellos. Al grano. Perdón. También había un cuarto de aseo, baños y un comedor así. Y las cámaras, malditas cámaras, por todos lados. Estoy segura de que los científicos disfrutaban del espectáculo cada día. Básicamente éramos 20 participantes y según los científicos teníamos que convivir asumiendo roles, o guardián o preso. Era todo como una prisión, con sus celdas, cuartos para los guardias, cafetería, sala de cámaras y un cuarto de calderas. Desde el inicio nos indicaron que nosotros como guardias debíamos hacer cumplir algunas reglas a los reos. Y hasta ahí todo parecía un tanto sencillo, por decirlo de alguna manera. ¿Podría por favor decir cuáles eran las reglas? Sí, supongo. Primera, los prisioneros debían comer 3 comidas al día y obligatoriamente no dejar sobras. Segunda, 30 minutos de recreo todos los días. Tercera, no se puede ingresar objetos del exterior. Cuarta, los prisioneros deben permanecer dentro de las áreas designadas. Se me olvida la última. Claro. Los guardias debíamos garantizar el cumplimiento de las reglas y, en caso de transgresiones, aplicar una sanción proporcional. Claro está que dentro de los términos del experimento debían renunciar a ciertos derechos civiles. Si las reglas no se cumplían, ninguno de nosotros recibiría el dinero. Y eso era algo que no pensábamos permitir, costara lo que costara. ¿Puede por favor tomar la bolsa que tiene a su izquierda e indicarnos el contenido que hay en ella? Es una bolsa plástica transparente. Tiene una jeringa, un tarro de insulina y un pedazo de pan a medio comer. Hay un cuchillo y una máquina para cortar el cabello. ¿Esta evidencia le trae algún recuerdo? En mi celda estaban número 77 y número 51. Al principio todo parecía un juego, no nos tomábamos nuestros roles en serio. Pensábamos en ese primer día que sería ganar dinero fácil, no sabíamos lo equivocados que estábamos. Fui elegida como guardia, sentí, no lo voy a negar, por primera vez en mi vida sentí que tenía el control. Todos esos prisioneros debían obedecerme. Si no lo hacían, tendrían que recibir un castigo proporcional. Y eso creo que no me disgustaba del todo. Recuerdo estar en la cafetería. La comida no estaba del todo mal, salvo una cosa de textura grumosa y repugnante, digna de ser llamada suciedad de perro, pues así fue como todos decidimos bautizarla. Querían obligarnos a comerla y obviamente no lo íbamos a hacer. Fue entonces cuando una guerra de comida se desató y lo admito, no lo pasé nada mal, incluso llegó a ser muy gracioso. Para este día no nos imaginábamos las consecuencias que esto traería. En la noche sacaron a 77 de la celda. Lo esposaron afuera toda la noche. Según, esto serviría de ejemplo para todos nosotros. La comida sí era una porquería, pero al menos no era mi porquería.
Nosotros solo estábamos cumpliendo las reglas. Ellos lo tenían que comer, o si no, la alarma sonaría. Sus actos nos ponían en riesgo a todos y eso no lo permitiríamos. El plan era simple, pero ellos se salieron con la suya y en respuesta teníamos que darles un castigo proporcional. Y por qué no, usar a su líder para convencerlos. Justo ese día todo comenzó mal. 51 resultó ser diabético y las condiciones del experimento ponían en riesgo su vida. 77 dijo algo que nunca saldrá de mi cabeza. Pensé en lo idealista que era este hombre. Era el abogado sin sueldo más simpático que me había cruzado en la vida. Y como tal, decidió alzar la voz para obtener las medicinas que 51 necesitaba, sin saber que este desafío a las reglas terminaría en un castigo severo y peor aún, una grave humillación. En medio de la noche lo sacaron de la celda. Por mi parte, lo único que sé es que volvió completamente rapado y mojado, con un olor a orina por todo su cuerpo. Ese día recuerdo que uno de los reos se despertó supuestamente enfermo y para colmo nos pedían romper las reglas para ayudarlo en su malestar. Barris, a quien le gustaba parecer nuestro líder, simplemente nos lograba convencer de que ellos eran el enemigo. Pero la realidad es que allí dentro todos éramos iguales y solo éramos víctimas de las circunstancias. Barris puso sus ojos sobre el número 77, acusándolo de ser el saboteador, así que nos convenció de darle un sustico, pero se le salió de las manos y personalmente en este punto vi lo trastornado que estaba, así que decidí no participar en su teatrico. 77 le llevó un trozo de pan a nuestro compañero casi moribundo. Fue ahí donde nos enteramos de que no era pan lo que necesitaba, sino sus medicamentos, la insulina para ser exactos. Le pidió a uno de los guardias que trajera la medicina a cambio de dinero. Y lo siguiente que ocurrió fue que algunos de los guardias entraron a nuestra celda, le dieron la insulina 51 y sacaron a 77. Eso no se veía para nada bien. Al regresar, algo había cambiado en 77. Solo admiraba su expresión de miedo y odio, acompañada de una clara sed de venganza. Recuerdo haber visto a uno de los guardias en el cuarto de suministros sacar algo. La regla 3 era clara. Nada del mundo exterior podía entrar. Así que, nuevamente, por idea de Barris, decidimos dar un castigo proporcional, descubriendo que fue 77 el que había enviado por los medicamentos. Los dos fueron reprendidos y nuestro compañero fue expulsado. A partir de ese momento, era un prisionero más. Ahora, tome por favor la fotografía que está frente a usted, gírela y describa lo que ve. Veo a 51 tumbado en el suelo, después de haber sido golpeado en la cabeza por un bolillo sin censura. Está completamente lleno de sangre. Veo a uno de los guardias, el presunto violador, está tirado frente a las calderas. Como de costumbre, 77 tomó el liderazgo y en un acto desesperado pidió por las cámaras a los científicos que terminaran el experimento. Sin embargo, Barris respondió sometiéndolo contra el suelo y en defensa de 77, 51 trató de quitar a Barris, pero este reaccionó violentamente y le dio un golpe tan fuerte del cual nunca despertó. Todo se sumió en un silencio desgarrador. Se llevaron a 77 y ese día no lo vimos más. Fue cuestión de minutos para que los guardias regresaran decididos a separarnos, para perder el contacto entre nosotros y evitar una estrategia que les arrebatara su dominio. En un disparate, muere uno de los reos a manos de Barris. Nos ordenó llevar a 77 al cuarto de calderas y encerrarlo en un artefacto cilíndrico
y de un tamaño un poco más grande que el de una persona. Volvimos a las celdas y separamos a todos los presos en distintos lugares para evitar su aglomeración y posibles estrategias. Era de madrugada y 77 llegó a liberarnos a todos los presos. Corrimos a coger utensilios que pudieran ayudar a defendernos y decidimos infiltrarnos en el área de los guardias para tomar justicia por nuestra propia mano. Logramos acorralarlos a la salida del complejo y lo siguiente fue un escenario de sangre, gritos, sudor, lágrimas y golpes, hasta que toda la noche transcurrió un tanto más calmada, hasta que uno de mis compañeros logra ver en las cámaras que los presos se escapan y se dirigen armados hacia nuestro salón de guardia. Fue allí cuando me di cuenta de que estábamos perdidos. No teníamos otra alternativa que escapar. Vi a Barris llevar un cuchillo a la salida y cuando los presos llegaron no pudimos hacer más que intentar defendernos, hasta que la puerta que nos mantenía cautivos de repente se abrió y nos devolvió nuestra libertad. Ni los presos ni los guardias fueron el cerebro de estos acontecimientos. El mayor peso recae en los científicos que llevaron un experimento social al límite.